Bienvenidos a la preparación del vocabulario para el podcast sobre el sueño y cómo dormimos. Soy Eric y estás en Voces para Aprender. Antes de sumergirnos en nuestro episodio principal sobre la ciencia del sueño, vamos a preparar el terreno. Aquí explicaremos algunas palabras clave que escucharás en el podcast. Entenderlas bien te ayudará a seguir el podcast mucho más fácil y a disfrutarlo al máximo. ¿Listos? ¡Empezamos! Promedio. Un promedio es una cantidad o un valor normal o habitual, el punto medio. Por ejemplo, si en una clase hay alumnos de 18, 19 y 20 años, se puede decir que la edad promedio es de 19 años. Etapa. Es simplemente una fase o un periodo dentro de un proceso más largo. Por ejemplo, la construcción de una casa tiene varias etapas. Primero los cimientos, luego las paredes, el techo, etc. Profundo. Esto puede ser en sentido literal. Por ejemplo, en una piscina donde solo te mojas los pies es poco profunda. Y donde puedes meterte bajo el agua es muy profunda. O en sentido figurado, expresando intensidad. En el episodio hablaremos del sueño profundo, que es cuando más intensamente dormido estás. La siguiente palabra es bibliotecario o bibliotecaria, que es la persona que trabaja en una biblioteca, que es donde se pueden tomar libros prestados. Malabares. Hacer malabares, literalmente, es el arte de lanzar y recoger objetos en el aire, como hacen en el circo. Pero la usamos mucho como metáfora para decir que estamos manejando varias tareas difíciles a la vez. Por ejemplo, este mes con el trabajo y la mudanza estoy haciendo malabares para llegar a todo. Ahora un verbo, engañar. Engañar significa hacer que alguien crea algo que no es verdad. Por ejemplo, un truco de magia funciona porque el mago consigue engañar nuestros ojos. Otro verbo muy útil, retrasar. Retrasar es posponer algo, hacer que ocurra más tarde. Por ejemplo, si el tren va con retraso, no llegaré a tiempo al aeropuerto. Y ahora dos palabras que van de la mano, cerradura y llave. La cerradura es el mecanismo de metal que hay en la puerta para poder cerrarla. Y la llave es el objeto que usamos para abrir esa cerradura. Por ejemplo, la llave no giraba en la cerradura, así que no pude abrir la puerta. Acostarse es la acción de ir a la cama para dormir. Es un verbo reflexivo, así que decimos yo me acuesto, tú te acuestas, etc. Por ejemplo, los fines de semana me acuesto un poco más tarde. Y por último, una expresión muy común, es una pena. Usamos es una pena para mostrar que sentimos un poco de tristeza o decepción por una situación. Por ejemplo, si tu equipo de fútbol favorito pierde un partido importante, puedes decir, es una pena, jugaron muy bien. Y ya está, con estas palabras en tu repertorio, estás más que listo o lista para el episodio principal. Verás cómo ahora todo tiene mucho más sentido. Gracias por escuchar esta pequeña preparación. Nos oímos ahora mismo en el episodio sobre la ciencia del sueño. No te acuestes aún. Chao.